Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con nuestras lecciones de antropología bíblica. Hoy día vamos a dialogar acerca de la lección 8, las consecuencias del pecado de Adán y Eva. Bien, entendemos después de la transgresión, después de la caída del hombre, como hemos visto ya en la lección pasada, que sucumbieron a la tentación, cayeron, pecaron ante Dios, nuestros primeros padres adquirieron conciencia del pecado cometido. Se encontraban temerosos, confundidos y avergonzados por estar desnudos. Por esta razón procuraron cubrir su culpa y de alguna manera su desnudez. Génesis 3, 7 al 11 nos narra esta situación. Dice: después fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Como resultado de su desobediencia, el hombre perdió su inocencia y experimentó el conocimiento del mal. Hasta ese momento, el hombre no se había dado cuenta de su situación tan vulnerable, porque todo el tiempo estuvo amparado por el Todopoderoso. No tenía conciencia del bien y del mal, no tenía vergüenza, ¿no? Culpa. Sin embargo, después del pecado, después de la caída, viene él a sentirse avergonzado, confundido, con miedo de haber fallado a Dios y escondido, de que no se le encuentre. Y ahí es cuando vamos viendo que empieza las primeras manifestaciones de las consecuencias de su pecado. Dios fijó ciertas condiciones que habían de regir la vida del hombre, cómo iba a ser su actuar, qué es lo que él iba a hacer, cómo se iba a conducir. Y le dice ciertas situaciones que no son nada agradables. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti.
Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y carros te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Lamentablemente se continúan viendo en estos pasajes consecuencias aún más duras para cada uno de ellos, tanto el varón como la mujer. Consecuencias del pecado. Y si vamos a ir al versículo 22 del mismo capítulo, vamos a encontrar aquí que dice: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano, y tome también el árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El hombre enfrentó quizás inicialmente una vergüenza, una culpa, darse cuenta del bien y el mal, pero luego enfrentó una consecuencia de su separación de Dios, del sufrimiento que iba a tener que pasar en esa separación de Dios, lejos del huerto del Edén, lejos de esa protección divina, lejos de experimentar una alegría en lo que hacía, en el cuidado que podía tener con los animales, con los frutos, con los árboles, en lo que se podía alimentar de lo que él quisiera, sin tener que pasar sufrimiento. Y en este sentido, lejos de Dios y expulsado del Edén, y que no podía comer el árbol de la vida. Aquí dice en el texto que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida. Recordemos que él tomó, los dos tomaron fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero en el huerto no solamente estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, sino también estaba el árbol de la vida. Y el árbol de la vida era para que él viviera por siempre en una eternidad gloriosa, en un tiempo sin dolor, sin sufrimiento, con esa comunión continua con Dios. El Señor se paseaba en el huerto, hablaba como nosotros, en esa estrecha relación uno con el otro, como uno habla con su amigo, su hermano, su pariente. Y lamentablemente ahora no iba a tener ese privilegio del árbol de la vida. Eligió el árbol incorrecto. Eligió el árbol que le iba a llevar a la muerte. Y vamos a ver estas condiciones que el Señor pone al hombre por su desobediencia, y las leímos en los anteriores versículos, que era el sufrimiento en lo que haría. Y algunas de ellas vamos a ir mencionando y luego desarrollándolas posteriormente en esta clase. El primer punto es: se rompió la comunión entre el hombre y Dios. Se rompió la confianza. Es como si usted de pronto le confía en algo, le dan un presente y le dan algo tan valioso y usted decide romperlo
o no cuidarlo bien, aún sabiendo de las consecuencias y aún sabiendo lo importante que es lo que le han dado a usted la otra persona, tiempo, recursos, entre otros, y no lo valora. La persona puede sentirse ofendida, incómoda por su trato hacia su persona, por devolverle de una manera equivocada lo que con tanto aprecio le dio, y se rompe esa comunicación, ¿verdad? Entonces esta confianza que había entre el hombre y Dios, entre Dios y el hombre, se rompió, se quebró. Otro punto es la depravación de la naturaleza humana. Hemos visto anteriormente ya que el hombre se volvió en un estado total del pecado, de depravación total, y lo estamos viendo esto actualmente. El 3 es perdieron su integridad como personas creadas. El 4, las relaciones sociales quedaron afectadas. La relación entre esta pareja, esa primera pareja, digamos la relación en la primera familia, trajeron maldición sobre la creación. Perdieron la comunión con Dios. Ya no podían acercarse al Señor como sí lo pudieron hacer antes. Perdieron el sentido de sí mismos y de la vida. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? Perdieron la ecuanimidad y confianza el uno al otro. Atrajeron el castigo de Dios sobre la serpiente, sobre ellos mismos, la mujer y el varón. También los hombres conocieron personalmente el mal. ¿Cómo era el mal? ¿Cómo era haber hecho algo malo ante los ojos de Dios? Y cómo este sentido de autosuficiencia, de orgullo, iba a ser replicado. El hombre fue hecho esclavo del pecado. Terminó siendo esclavo del pecado, de sus propios deseos y sus propias pasiones. Toda la raza fue condenada por el pecado de Adán. Todos. Por el pecado de Adán. Todos fuimos hechos pecadores. Toda la raza humana experimentaría el dolor, sufrimiento y la muerte. Como mencionamos anteriormente, tenía la posibilidad, Eva y Adán tenían ellos la posibilidad de escoger el árbol de la vida, pero escogieron el árbol erróneo que los llevó a la muerte. Vamos a desarrollar entonces estos puntos. El primero hemos dicho, se rompió la comunión entre el hombre y Dios. La comunión entre el hombre y Dios quedó rota. Desde el momento en que Adán y Eva decidieron libre y voluntariamente desobedecer a Dios. Génesis 3:8 dice, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahvé, de Dios mismo, entre los árboles del huerto. A partir de Génesis 3, con la caída del hombre, el hombre queda separado de la presencia de Dios por causa del pecado. Adán desobedeció y en consecuencia cosechó la muerte para sí y para la raza humana, de la que él es la cabeza representativa. Romanos 5, 12 al 18 nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación. A través de Adán, de Eva,
entró el pecado y la muerte a todos los seres humanos. Y en este sentido, la muerte humana no implicaba solo el hecho de dejar de existir, no implicaba solo el hecho de que ya va a morir. Y como algunas personas sin Cristo dicen, bueno, ya si muere quedas ahí, no existe otro lado, no existe una eternidad, no existe otra vida, todo se queda aquí, dicen. Pero no, con la muerte, con este cuerpo que llega al polvo, que llega y vuelve a la tierra, no se acaba todo, sino en esta muerte física es una separación del cuerpo y del alma, ¿no? Nuestro cuerpo queda ahí en un ataúd y nuestra alma, ¿no? Vuelve a Dios y es una experiencia inevitable la muerte física en todo ser humano. Sin embargo, no puede la muerte física ser comparada con la muerte espiritual. Y en esta situación, ¿no?, hubo una muerte física, no instantánea. Quizás en ese momento Eva y Adán no murieron instantáneamente físicamente, pero lo que sí hubo fue una muerte espiritual instantánea. La separación espiritual del hombre y de Dios como resultado del pecado. Y si leemos también Colosenses 2:13, vamos a ver aquí también cómo nos habla la palabra acá. Acá hemos visto en Romanos, pero ahora vamos a ver también en Colosenses. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Habla de esta muerte espiritual, esta muerte en pecado, esta muerte en separación de Dios. Y recordemos, aquí es una comparación con la circuncisión. La circuncisión era un aspecto para todo judío, que era signo de que era el pueblo apartado para Dios, separado para Él. Y aquí es una comparación con esa incircuncisión, una persona que no se circuncidaba, que no se apartaba para Él. Ustedes estaban así, lejos de Dios, lejos de la santidad de Dios y en sus propios deseos, ¿no?, de vuestra carne. Pero aún estando en esa situación, muertos, ahora nosotros, al igual que esta epístola que fue escrita a los Colosenses, tenemos ese privilegio que el Señor nos perdone, ¿no?, perdone nuestros pecados y nos restaure. Pero sí, el hombre, por su naturaleza, por el mismo hecho de tener a nuestros primeros padres en pecado, somos pecadores, tenemos pecado y estamos muertos, dice aquí, en pecado. Entonces la única salida es nuestro Señor. Por ello, la persona que no pone su existencia en la persona de Jesucristo, en el Maestro, en el Dios Todopoderoso, le espera la segunda muerte, no solo una muerte física, ¿no?, sino una muerte eterna, que es la peor, la más horrenda, y lo peor, que puede ser separado de Dios, ¿no?
eternamente y en un sufrimiento, ¿no? Y lejos de la paz, el amor, la bendición de ser amparados por el Padre. Entonces, nos habla el, el texto bíblico en Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces este pecado trascendió la humanidad, dándonos lamentablemente la muerte espiritual y física. El segundo punto es la depravación de la naturaleza humana. El pecado de Adán trajo como consecuencia la depravación de la naturaleza humana. Esto significa que las facultades del hombre han sido afectadas por el pecado. Ahora el hombre está inclinado más a hacer lo malo que lo bueno. Estamos más inclinados a hacer lo malo que lo bueno. Génesis 6:5, Salmos 14:3, Romanos 7:18 nos hablan acerca de esto. Génesis 6:5, en primer lugar, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Luego vamos a Salmos. Y si nos damos cuenta en el texto que hemos leído en Génesis 6:5, nos muestra que el ser humano es un ser caído que anhela más hacer el mal que el bien. Salmos 14:3 nos dice: todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y Romanos 7:18 nos habla: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Esa es la condición de todo ser humano. Quiere hacer el bien, quiere de pronto acercarse a Dios, pero su decisión de buscar las cosas para su propio beneficio lo aleja. Y si hacemos una comparación con lo que vivimos actualmente, usted habrá escuchado o le habrán dicho a algunas personas: yo no quiero acercarme a una iglesia, yo no quiero acercarme a Dios. Y usted le dice: ¿por qué? Y le responde: es que hay muchas reglas, es que yo no creo que pueda ser tan buena gente, o no hacer esto, o no hacer lo otro. No creo que pueda renunciar a la vida que llevo. Y creo que lo que vivo es la mejor manera en la que vivo. Y bueno, no digo que no hay Dios, creo a mi manera. Entonces no hay un aspecto de renuncia, no hay un aspecto de dejar lo malo, de dejar de hacer lo malo y procurar hacer el bien, de acercarse al Señor. Algunos nos dicen: no puedo ir porque yo sé que estoy mal. Y uno le dice: pero estamos todos llamados a acercarnos al Señor y volver a Él. Y ellos dicen: no creo que sea lo suficientemente bueno, y no creo que, aunque llegue a una iglesia, aunque visite un templo, yo pueda cambiar mi manera de ser. ¿No? Hay una resistencia, ¿no?, a no renunciar a hacer lo malo.
En otras palabras, el hombre está incapacitado espiritualmente. Su comportamiento es egocéntrico y autosuficiente porque ha desplazado a Dios de su corazón, ¿no? Como veíamos este ejemplo, no quiero porque no creo que pueda y hay muchas cosas que tengo que hacer, ¿no? Que nos dicen así las personas. Y mientras viven de la manera o creen de la manera que quieren creer que les convenga, ¿no? Entonces está bien, pero si se habla de renuncia y dejar malo, no, no puedo, dice, ¿no? Y es por esto, ¿no? Por esta autosuficiencia del corazón, de alejarse de Dios. Otro punto importante es que perdieron su integridad como personas creadas. El ser humano perdió este privilegio. El pecado altera toda nuestra naturaleza humana. Éramos personas íntegras, o esta ley moral inscrita en nuestros corazones y motivadas a solo hacer lo que agrade a Dios. Pero el pecado alteró nuestra naturaleza y como consecuencia del pecado ahora hay ese conflicto entre el cuerpo y el alma. Antes del pecado no había este conflicto. El alma, el espíritu estaba conectado con Dios y el cuerpo hacía lo que esta luz de espíritu le motivaba a hacer y que era la voluntad de Dios misma. Pero con el pecado, con la caída, el ser humano cambió y no cambió para bien, muy por el contrario, cambió para mal. Y Isaías 48:22 nos dice, no hay paz para los malos, dijo Jehová. Y aunque aparentemente nosotros podamos creer que una persona que hace mal está en paz, está todo bien, sonríe, la vemos feliz, aparentemente, aún haciendo lo malo, realmente no va a haber paz para ellos. Y va a haber siempre este conflicto. Si no es ahora, va a ser en la eternidad. Esta paz que no tenga. Y es lamentable porque una persona desea una armonía, o ahora se habla mucho acerca de que las personas desean felicidad, pero no la van a encontrar si solo tratan de satisfacer sus deseos de su cuerpo y de su alma, de sus pensamientos y emociones. Si no, solo la van a encontrar en la persona de Jesucristo. Isaías 57:21 dice, no hay paz. Y Isaías 48:22 vuelve a decir, no hay paz. Qué tremendo, qué duro. Hay un conflicto. Y muchas veces Dios mismo quiere hablar a sus corazones, a sus vidas y alejarlos de ciertas decisiones que van a traer solo dolor a su persona, pero su cuerpo, su alma, se aleja del Señor, se aleja de la fuente de vida y no quiere escuchar lo que Dios quiere para sí mismo, para la persona.
Y actualmente el ser humano se encuentra dividido, fragmentado en un conjunto de afanes, deseos, aspiraciones. No está mal aspirar, pero que estas no están sintonizando con la voluntad de Dios. Por lo tanto, no van a hacerles bien. Otro punto importante es las relaciones sociales quedaron afectadas. La relación entre el hombre y su prójimo queda rota. El hombre vive egocéntricamente, no busca el bienestar de los demás, solo piensa en sí mismo, es indiferente a las necesidades de sus semejantes. Y aún esta dificultad, ¿no?, fue en esta primera pareja, Adán y Eva, se alteró esta relación armónica que tenía. Y en sus hijos, ¿no?, lo vimos en ellos, ¿no?, el afán de ser egocéntricos, de que mi ofrenda es la mejor que la suya, y por qué no aceptaron mi ofrenda, ahora lo mato, ¿no? Romper algo para recibir uno mejor crédito, porque la otra persona recibe algo y no me siento conforme, entonces busco alejarlo o destruirlo para yo ver por mi propio bienestar personal, entre comillas, y hacer todo para mí mismo. ¿Para qué voy a hacer para alguien más? ¿No? Entonces estas relaciones sociales quedan afectadas. Quinto punto, trajeron maldición sobre la creación. Sí, después de la caída, la condición de la mujer quedó alterada en dos aspectos. La multiplicación de los dolores de parto, leído Génesis 3:16. Un estado de sometimiento a su marido. Esto también fue parte de esta condición alterada. Ellos eran uno en Dios, vivían por Él y Él era el que los guiaba a ambos. Pero con todo esto, ahora, ¿no?, vino este sometimiento, este desorden, esta alteración, ¿no? Y ahora había una jerarquía, se podría decir, distinta. No solamente en la mujer, sino también en el hombre. Cayó una maldición sobre la tierra. El pecado ocasiona que la condición de trabajo físico se vuelva más difícil. Antes el hombre podría obtener, tanto la mujer como el hombre, ellos ambos podían obtener del fruto de la tierra, de los árboles del Edén, sin un trabajo doloroso y cansado. Sin embargo, con esta maldición sobre la creación, la tierra dejó de producir así como producía, y esto trajo dolor, cansancio, agotamiento al varón. Antes de entrar el pecado en el mundo, todo esto era placentero, el trabajo era agradable, no era considerado algo negativo. Ahora hasta hay expresiones como que, oh, voy a trabajar, hoy es lunes, me toca trabajar, ¿no? Pero no era así antes. Por el contrario, era una ocupación natural del hombre, era parte de su existencia. La Biblia por eso
enfatiza que el pecado del hombre ha corrompido y degradado el trabajo. Ahora es una acción pesada, carga, ¿no? Y en este sentido, la tierra se resiste a dar fruto y ahora producirá cardos y espinas, requiriendo esfuerzo, sudor, lágrimas para poder comer de ella. A pesar de toda esta lucha, a pesar de todo esto, en algún momento el cuerpo del hombre volvería a la tierra de la cual era parte. Y en medio aún de todo este dolor y sufrimiento que trajo maldición sobre la creación por el mismo pecado del ser humano, el Señor también anuncia su trato con ellos de redención, como es cuando les da las pieles de animales, ¿no? Y no los deja ahí solamente con una maldición, sino brinda una oportunidad nueva a ellos. El sexto punto, perdieron la comunión con Dios. La pareja humana, Adán y Eva, al determinar voluntariamente comer del fruto que Dios les había prohibido, expresaron su rebelión contra el precepto de Dios. Al huir de la presencia de Dios y esconderse, el Señor es santo, ¿cierto? Entonces, no podía estar en esa compañía ausente de santidad, porque ellos ya habían caído y habían sido rebeldes al mandamiento de Dios. Si leemos este momento de ruptura entre Dios y el Creador y sus criaturas, quedaron separadas de la comunión con Dios. Y esta separación del hombre con Dios a causa del pecado tiene como consecuencia la muerte espiritual, la cual conduce a la muerte segunda, muerte eterna, y por consiguiente la muerte biológica, orgánica, ¿no? Que es consecuencia del pecado. En Génesis 2:17 vemos ello. Esa norma les había dado, ¿no? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y llega esta muerte también no solamente física, sino orgánica. En Génesis 3:19 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Continuando con este punto, es importante señalar que el cuerpo humano, nuestra naturaleza humana, gozaba de la justicia original de Dios. Una permanente juventud, ¿no? No acabarse, no tener dolor, pero ahora tiende a descomponerse, ¿no? Tiende a acabarse el cuerpo. Y esta muerte introducida por el pecado
inicia su obra en la persona. Y ya que no fue a Adán permitido de tener acceso al árbol de la vida, de que iba a tener una vida eterna sin dolor, entonces llega a ser una persona destinada a morir. Al pecar, Adán afecta su semejanza con Dios. Sufre un cambio total, radical. Su comportamiento egoísta, centrado en sí mismo, desplaza a Dios de su corazón. El séptimo punto es: perdieron el sentido de sí mismos y de la vida. Ellos, Adán y Eva, estaban conscientes de su pecado y del conflicto que esto representaba con la voluntad de Dios. Por la desobediencia a Dios, ellos quedaron fuera de sí y cayeron en una miseria. Se apoderó de ellos miedo, culpa, vergüenza. Cuando la voz de Dios paseaba por el huerto, cuando el Señor estaba ahí, se sintieron culpables, una conciencia culpable. Y es tremendo cuando Dios les dice, Dios sabía dónde estaban, no podían esconderse de Dios, no había manera, no tenían forma de esconderse de Dios. Y aún Dios sabiendo dónde se encontraban, y ellos también sabiendo que no podían esconderse de Dios, el Señor les pregunta, ¿dónde estás tú? Y aquí no es en qué posición te encuentras, al lado de qué árbol, ¿no? Al lado de qué fruto, estás con algún animal a tu lado como para ubicarte en qué zona estás, ¿no? Sino en qué condición estás, qué has hecho, tú sabes lo que has hecho. ¿Mm? Y Adán y Eva, a causa del pecado, pierden esa integridad como personas. Y ahora se encuentran afectados por esta pérdida de su integridad. Ambos no saben quiénes son. Ambos se asustan al darse cuenta que están desnudos, algo que no sabían. Y empezaron a preocuparse, a tener miedo. Cosas que no habían sentido antes. Temor, miedo, culpa, vergüenza. El punto 8 es: perdieron la ecuanimidad y confianza el uno con el otro. Dios le hace estas preguntas a Adán con el fin de que él se dé cuenta del mal que ha hecho, recapacite, que él diga que se equivocó, confiese que se equivocó, se arrepienta. Pero por el contrario, esto no pasa. Adán solo pone excusas, no le dice su condición real, no le dice lo que él ha hecho, no dice que ha fallado a Dios. No le responde esta pregunta que hemos leído: ¿dónde estás tú? Sino responde de manera evitativa: estaba desnudo, tuve miedo. Y luego hace algo que demuestra que ya no estaba íntegro con Dios. Le acusa a su esposa, ¿no? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y no solo le acusa a su esposa, ¿no?
a su compañera, como él mismo le llama, sino que también acusó a Dios. Tú me has dado esa mujer. Mira, ella lo hizo. Ella tuvo la culpa. Ella fue la que falló. Yo no fallé. Yo solo le hice caso. ¿No? Y eso, aunque parece risible, parece una historia puede ser de alguien que hemos conocido, que tiene ese tipo de maneras de evitarla, asumir la responsabilidad de culpar a alguien más. Esa manera de actuar la hizo, esa actitud tomó. No reconocer dónde estaba, no reconocer en qué situación estaba, no reconocer que había fallado, solo evitar la situación, esconderse, no enfrentarla, no darle la cara a la situación. Y dejó de confiar en quien había llamado su compañera, ¿no? Y como hemos visto, la acusó y acusó al Señor. Pues, el punto 9 dice: atrajeron el castigo de Dios. ¿Sobre qué? Sobre la serpiente. La serpiente fue un instrumento de Satanás, no hay duda de eso. Y Dios se propuso hacer de la maldición sobre la serpiente una figura y profecía de la maldición sobre el diablo y sus secretos del mal. Y por cuanto esto hiciste, y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y con polvo comerás todos los días de tu vida. La serpiente siempre, si la vemos actualmente, es una criatura a la que no le tenemos un cariño. No es como ver quizás un perrito, un gato, un conejo, ¿no? Un animalito que uno lo ve con ternura cuando está bebé. Sino la serpiente siempre, si ustedes notan, es una criatura a la que se le teme y a la que de cierta manera hay un desprecio, una incomodidad por su presencia. Hay algunos que dicen que la serpiente antes tenía patas, ¿no? Porque ahora dice: sobre tu pecho andarás. Pero hay otros que postulan que no era solamente un sentido de que no iba a tener patas y ahora se iba a arrastrar, sino que era un castigo de que polvo comería todos los días de tu vida. Mientras dure su especie, mientras tenga vida este animal, estaría en este sufrimiento también. Pero aquí, esta sentencia también va dirigida contra el mismo enemigo, ¿no? Y si vemos el versículo 15, Génesis 3:15, dice:
Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y es tremendo porque hay un anuncio, ¿no?, de gracia, de que en algún momento el Redentor, nuestro Señor Jesucristo, vendría y tendría victoria total sobre el enemigo, le heriría en la cabeza. Si hacemos una comparación, es la parte más sensible de la serpiente, del animalito. Y Cristo sería esa simiente que derrotaría al enemigo. Por eso, aunque la derrotaría, también habría una lucha, ¿no? Una lucha que dice tú le dirás en el calcañar. Y quizás podría estar diciendo de manera comparativa, usando una metáfora, de que en algún momento el Señor iba a tener que pasar sufrimiento para poder derrotar al enemigo, quitarle toda autoridad sobre la muerte y al contrario poder retomar la comunión del hombre con Dios. Otra del castigo que hubo fue sobre la mujer. Hay dificultad en el momento de procrear hijos, ¿no? En el momento de darlos a luz, iban a aumentar sus dolores. Y había una tendencia también a este aspecto de sumisión, ¿no?, hacia el esposo, ¿no? Y esta parte también de los hijos. Y en todo esto era como una carga pesada o una responsabilidad también tan grande que una mujer iba a tener que cargar. Por ello, para las hebreas, ¿no?, la peor desdicha, la peor situación era que una mujer no pudiera tener hijos, ¿no? Y era para ellos lo peor que les podía pasar. Pero no solamente queda esto de el castigo sobre la serpiente o sobre esta pesadumbre sobre la mujer, sino también sobre el varón. La maldición no es sobre él, dice, sino sobre la tierra. Pero en esta situación aún hay un pesar también, una carga que tiene que cargar el varón. Él tenía antes todo, digamos, a su servicio, todo lo que podía necesitar. El trabajo no era pesado. Sin embargo, ahora tenía que sí hacer mucho esfuerzo para poder tener un sustento, y para él y para su familia. El punto 10 es: los hombres conocieron personalmente el mal. Hemos visto las historias de Caín, sus descendientes, y cómo es que lamentablemente esto continuó, esta maldad en el corazón del hombre continuó en sus generaciones. En Salmo 51:5 afirma David: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre.
se nota que esta naturaleza pecaminosa ha sido transmitida a todos los descendientes de Adán, de manera que todo niño concebido en pecado y formado en maldad tiene ya el pecado, ¿no?, en sí mismo. El punto 11 es: el hombre fue hecho esclavo del pecado. El principio del pecado dentro del hombre no es simplemente una influencia de hacer lo malo, sino es una especie de poder personal hacia el mal. Invade al hombre y hace que él sea atraído por el mal, se incline más al mal. Y se convierte, ¿no?, en un rey tiránico, se convierte el hombre en hacer algo malo y aún hacer daño a sí mismo y hacia otros, y el pecado lo manipula de cierta manera, lo hace hacer lo que no quiere, como ya hemos visto anteriormente. El 12º punto es: toda la raza humana fue condenada por el pecado de Adán. Según Romanos 5, 12 al 21, nos dice que toda la humanidad estaba envuelta en el pecado de Adán. Todos no pecaron como pecó Adán, pero heredaron esta tendencia de pecar. Y pecaron, todos pecaron. La Biblia nos enseña la solidaridad de la raza. El hecho de que todo pasó sus generaciones, la tendencia, esta continuidad. El apóstol Pablo, escribiendo aquí que toda la humanidad estaba envuelta en pecado, en Romanos 5, del 12 al 21. Y por ello necesitábamos un redentor. El punto 13 nos indica: toda la raza humana experimentaría el dolor, sufrimiento y muerte. Un Dios santo no puede pasar por alto la rebelión de sus criaturas. La mujer sufriría dolores de parto, estaría cerca a su marido, el varón tendría que trabajar duro para subsistir, los seres humanos tendrían que morir en algún momento. Entonces, todos en algún momento de su vida tendrían que experimentar algún tipo de sufrimiento. Romanos 6:23 nos dice: la paga del pecado es muerte. Si nos consideramos también ello, la dádiva del Señor dice es vida eterna. Y en el caso de experimentar la muerte, también esta extinción física. Y esperemos que nosotros no seamos sentenciados con la segunda muerte, sino podamos nosotros anhelar cada día la vida eterna con el Señor, ¿no? Vivir en comunión y favor con Dios. Esa es la mayor plenitud que podamos tener. No queremos la muerte eterna, ser privados de todo, sino queremos la vida eterna, estar con el Señor. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, y ya nos estaremos comunicando en la siguiente clase. Muchas bendiciones.